Solo dile: no aguanto más. Ay, no puedo más. Pero ahora entiendo que este dolor va a producir en mí un peso de gloria y me enseñará cosas que de otro modo no hubiese aprendido. Gime, llora delante del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Aquí va mi corazón. No me ha quedado nada, pero si puedes hacer algo con mi nada, sabes, yo te estaría agradecido. Está bien si no quieres cambiar mi circunstancia. Solo ayúdame a verte en medio de la tempestad, a sentirte que nuestra relación no se ha minado, ni requebrajado, ni dolido. Hoy queremos irnos de aquí sabiendo que tú nos amas. Ya sé, siempre nos lo dices. Pero me gustaría sentirme más cerca de ti que nunca. Porque entiendo que esta enfermedad no significa que me ames menos o que me falte fe o que en su defecto haya hecho algo que no te agradó. Ni la escasez económica, ni la familia disfuncional. Soy de los pocos privilegiados que no son parte de esta generación de cristal que solo te busca en las promesas como si fueras una galleta de la fortuna. Somos de los pocos privilegiados que valoramos el proceso y vemos al Señor en el proceso. Vemos al Señor en el proceso. Vamos. Mira al Señor en la tormenta. Cuando pases por las aguas, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero no me pidas, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que apague el horno. Vas a ir al horno y yo caminaré contigo ahí. Y verán mi gloria. Porque esto que atraviesas no es porque pecaste o tus padres pecaron o porque lo heredaste. Es para la gloria de Dios. Tiene propósito a futuro. Bendigo a los que están sufriendo, bendigo a los que duelen. Porque el propósito nos trae una revelación que no había antes. Porque el propósito nos revela, nos confirma, nos lleva a un nivel diferente. Y cada uno de nosotros sufre de manera distinta. Cuidado, Hay que aprender a concederle a los demás el tiempo, la forma, el espacio que cada uno necesita, porque las estructuras emocionales son diferentes. Hay gente que de un luto en 24 horas está listo y hay otros que le lleva años procesarlo. Y no son más débiles en la fe ni menos espirituales. Dios nos hizo así, con diferentes estructuras emocionales. Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nunca dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo: yo soy el mismo Dios, diferente trato para cada quien. Conociendo tus limitaciones, mis limitaciones, nuestros adjetivos, calificativos, nuestras debilidades. Hace poco alguien me decía: mira, me podés dar todas las explicaciones que quieras, pero no va a hacer que me duela menos. Y es verdad. Yo te digo más. Si queremos saber dónde y en qué área nos va a usar Dios, los que dicen: yo no sé cuál es mi ministerio, hay que prestarle atención a nuestro dolor. ¿Qué nos está doliendo? Porque eso es lo que nos da un posgrado en empatía. Solo podemos ayudar a los demás y escucharlos sin juzgarlos en los aspectos que hemos sufrido. Si no la pasamos, mejor cerrar la agenda. Si vives en tu matrimonio siempre feliz y tu esposo es Charles Ingalls, no te pongas a dar consejo a una pareja rota. Aunque digas: pero ¿cómo no? Si yo soy la más autorizada y la menos, o el menos autorizado. Porque no sabes.
No le digas a una mamá, vamos, supere la muerte de su hijo, ya va a tener otro, si nunca se te murió uno. Porque vas a sonar desalmado, desalmada, torpe e imbécil. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra donde sufrió y murió no elimina el dolor de nuestras vidas, pero sí muestra que Dios no se sentó de brazos cruzados a observarnos cómo sufrimos. Él se transformó en uno de nosotros. De hecho, todas nuestras preguntas acerca de Dios y del sufrimiento deberían filtrarse, pasarse a través del tamiz de lo que conocemos de Jesús. Ni una vez Jesús dijo, aguántate el hambre, trágate tu aflicción. Cuando su amigo Lázaro murió, lloró. Presionó la piel lacerada del leproso. Sintió las lágrimas de la mujer pecadora que lloró. Inclinó su oído al clamor de los hambrientos. Detuvo su trabajo para atender el clamor de una mamá. Él no retrocedió, no corrió, no se aisló ante el dolor. No pasó por este mundo como un personaje de Marvel. No es el Capitán América, dentro de una burbuja y predicó desde una isla desierta o libre de dolor. Él tomó de su propia medicina, jugó con nuestras reglas. Y cuando finalmente Jesús mismo se enfrentó al sufrimiento, reaccionó como todos nosotros hubiésemos reaccionado. Trató de esquivarlo, no dijo, me encanta el dolor. 3 veces preguntó si había otra manera. No había otra. Y entonces Jesús sintió esa sensación del abandono que todos sufrimos. Padre, ¿por qué me has desamparado? No está mal que nos sintamos así. O sea, Dios no nos dio palabras, teorías, doctrinas sobre el dolor. Se dio a sí mismo una filosofía y una doctrina que no podría explicar cosas difíciles, pero al darse a sí mismo Él tiene el poder de cambiarlas. La historia de Jesús promete el cambio. Dios no estaba observando allá arriba los hechos trágicos maquinados aquí abajo. Dios entiende perfectamente nuestro dolor. Y el escritor de los Hebreos en capítulo 4:15 afirma, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de no entender nuestras debilidades y nuestros dolores, sino que tenemos uno que sufrió y fue tentado de la misma manera que nosotros. Tenemos a alguien empático. Alguien tiene que aplaudir por la empatía de nuestro Señor, ¿sí o no? Jesús comprende nuestro dolor. Y nuestras lágrimas se transforman en sus lágrimas. No estamos abandonados, no estamos solos. Alguien tendría que decir amén, ¿sí o no? No hay ni uno de nosotros que no sufra, ya sea porque tiene secretos que le avergüenzan, miedos que lo debiliten, enfermedades agobiantes. Si las estadísticas están en lo cierto, el 6,7% de nosotros sufre de depresión o de estados bipolares, el 8,7% tiene algún tipo de fobia, de miedo, el 18% sufre de un desorden de ansiedad. Estos retos emocionales son reales, son clínicos de hecho. Y todo empezó en el jardín del Edén con una decisión pecaminosa y las consecuencias iniciales en aquel primer día fueron el dolor de parto, el sudor para producir alimentos y la implicancia de todo eso es el dolor en todas sus fases, físico, emocional, espiritual. La buena noticia es que en el cielo es un lugar libre de dolor. Pero entre aquí y allá, entre aquí y la eternidad, el dolor está garantizado. Garantizado. Y ese es un viaje que en algún momento todos tenemos que hacer, si acaso no lo hemos hecho ya. Vive lo suficiente y conocerás en alguna ocasión el viaje del dolor o en varias ocasiones. Tarde o temprano el dolor o el sufrimiento en alguna de sus formas nos va a encontrar. Y cuando llega, no tenemos que tratar de eludirlo, sino todo lo contrario. Todas las tragedias son dolorosas, independientemente de la edad cronológica,
pero siempre nos van a interpelar y nos dirán cosas como ¿y dónde está Dios? ¿Cómo Dios lo permite? De hecho, hay gente que no piensa en Dios durante años, ni se acuerda de Dios. A lo sumo va a la iglesia para una boda, para una confirmación, un bautismo. De repente, cuando se enfrentan al sufrimiento, arremeten contra Dios llenos de odio y llenos de preguntas. ¿Dónde está Dios? El Dios que a lo mejor no buscan nunca en la vida. El Dios que los estadounidenses se acordaron en el 9/11, el fatídico día en que las torres cayeron por un atentado terrorista y que todo el mundo abarrotó las iglesias. Ese Dios que recurrentemente llega a las mentes cuando las cosas se ponen feas, es el Dios que muchos suelen insultar y enojarse. ¿Dónde está Dios? Es que claro, después del dolor, la duda es un acto reflejo. Todos cuando nos llega el dolor, inmediatamente estamos inmersos en la duda. Porque el sufrimiento, a diferencia de la bendición, el aumento de salario, el estar bien de salud, que de hecho lo solemos dar por sentado, el sufrimiento nos lleva a cuestionar nuestras creencias más básicas acerca de Dios, incluso a los que somos cristianos o decimos que lo somos. Y los ateos o los inconversos o los agnósticos preguntan, ¿existe Dios? Nosotros decimos, claro que sí. Y si existe, ¿por qué permite una cosa tan espantosa? ¿Dios no lo podría impedir? Entonces, cuando golpea, insisto, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirnos mediante, puede ser una simple faringitis o alergia de nuestro niño, o la muerte repentina de un ser querido. Porque uno también se hace preguntas no solo entre las grandes macro tragedias. A veces una enfermedad que llega a nuestro hogar y pone a nuestro niño en cama nos hace decir, Señor, pero tú no nos cubrías, tú no nos bendecías, tú no dijiste que cuidabas nuestra salud. Y nos preguntamos, ¿hay algún mensaje específico para nosotros o encriptado? Un mensaje que no logro descifrar. Entonces, yo no creo que Dios necesariamente esté tratándonos de decir algo específico cuando algo nos duele. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integrante de nuestro planeta y los cristianos nunca Dios nos prometió que estaríamos exentos. La vida va a doler. Cuanto más rápido lo asumas, mejor, menos frustración. La vida duele. La vida va a doler. Cuanto más rápido sepamos esto, esto no significa ser unos masoquistas. La vida duele. No, pues te vas a resfriar. Puedes estar expuesto a alguna enfermedad. Es más, hay otra historia similar en los evangelios. En Juan 9, los muchachos, los discípulos señalan a un hombre ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Otra vez buscando quién es el culpable. ¿Por qué merece estar ciego este tipo? Y Jesús responde sin vuelta, ni este ni sus padres pecaron necesariamente. Claro, los discípulos querían, como nosotros, mirar al pasado, encontrar la razón. Es maravilloso cuando uno encuentra la razón afuera y en el pasado mejor, si está muerto, mejor. Me dijo el psicólogo que yo no tengo mal carácter. Heredé la sangre de mamá. ¿Qué está la muerta andando por adentro? No, no es así. Uno quiere buscar culpable para decir, yo no tengo mal carácter, lo que pasa es que lo heredé. No soy alcohólico, lo que pasa es que mi abuelo tomaba mucho. Bueno, esto pasa igual. Y Jesús redirecciona la atención, apunta hacia el futuro en cuanto al ciego y responde con otra pregunta. Dice, ¿con qué propósito es ciego? Les está diciendo, no. Él tiene un propósito para ser ciego, no es un tema de pecado. Y esto es un claro resumen sobre lo que significa el problema del dolor. No se pierdan. Mirar en retrospectiva
en búsqueda de la causa o del motivo, no nos va a brindar una respuesta que nos calme la ansiedad o el dolor. Porque uno dice, bueno, yo voy a tener cáncer porque mi papá se murió de cáncer. Yo voy a tener diabetes porque toda mi familia era un terrón de azúcar. Lo enterramos al tío y se llenó de hormigas al minuto. Eso no nos va a calmar. Pero Jesús dice, no busquen atrás. Plantea la esperanza del futuro, que incluso el sufrimiento puede ser redimido, transformado. Él dijo, este es ciego para la gloria de Dios. O sea, es la esencia de la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no algunas, todas, les ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Me siguen? En el ámbito cristiano hemos cometido dos grandes errores. El primer error es cuando le atribuimos todo el sufrimiento a Dios, considerándolo como un castigo. Cuando decimos, ¿viste? Tenía que pasar esto de los incendios para que Hollywood se arrepintiera. Y entonces los pobres hispanos que le estamos construyendo las casas y los estamos amueblando, que quedaron sin nada, ¿por qué pagaron el pato los pobres? ¿Por qué no se le quemó la casa a Jim Carrey, no a este querido de Guanajuato? ¿Por qué? Entonces uno no puede, bueno, es el efecto colateral. Cuando Dios tiene una bomba, algunos mueren. ¿De verdad? No es el Pentágono, es Dios. Entonces, si aceptamos que el sufrimiento proviene de Dios como una lección, como lo hace el Islam, tendríamos que vivir resignados. El polio, el HIV, la malaria, la peste bubónica, el cáncer, la fiebre amarilla, la peste negra allá hace siglos, el COVID. ¿Por qué lucharíamos contra ellos si son agentes que Dios nos envía para darnos una lección? ¿Por qué molestarnos en vacunarnos o en ir al médico? No vaya al médico. Yo provengo de una congregación donde ir al médico era falta de fe. Iban al médico igual, pero ya en ambulancia. Y el que lo atendía era el forense, pero era falta de fe. Porque hay gente que se hace colonoscopía, revisión de próstata, chequeos anuales. Si lo que Dios manda hay que aceptarlo. ¿Ven que no tiene ese sentido? Jesús mismo pasó sus días en la tierra combatiendo la enfermedad. Nunca dejó entrever que había que resignarse, no luchar. Los cristianos, más que nadie, tenemos el derecho y la obligación de luchar contra el sufrimiento humano. El que crea lo contrario debe releer el Buen Samaritano. Tenemos que ayudar, tenemos que bendecir, sanar las heridas. Ese es el primer error, creer que las cosas vienen porque Dios las mandó. Segundo error, consiste justamente en lo opuesto, están las antípodas. Suponer que una vida con Dios no incluye el sufrimiento. Eso es lo peor, es la más popular, la creencia más popular. Ahí es cuando algunos sienten que Dios les falló en el contrato. Cuando sienten que ese contrato unilateral, porque Dios no lo firmó, en todo caso fue una declaración del apóstol, del pastor y que lo creíste, pero Dios no lo dijo. Algunos creen que ese contrato fue quebrantado. Entonces nos encontramos con gente que escribe, de hecho, en las redes y dice, yo no entiendo, nunca dejé de diezmar, nunca me dejé de congregar y ahora me pasa esto, mi hija se va de casa, quedó embarazada siendo soltera y el novio no se quiere hacer cargo, cuando yo jamás dejé de servir a Dios. Entonces la mayoría creemos que tenemos un contrato contractual con Dios. Yo prometo ser una persona decente, buena, sembrar, ofrendar y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa y cuidará de mi trabajo y tendrá a mi suegra sin papeles del otro lado de la frontera. O deportada en el mejor de los casos. Señor Trump, quisiera denunciar a alguien. Entonces, cuando Dios no satisface sus expectativas, se frustran y ¿qué vamos? Al reclamo, al mostrador de reclamo para clientes.
Ahora, ¿cuántos regresan a los hogares en sus sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrado por qué su fe no alcanzó? ¿Cuánta gente fuimos, enfermos a una noche de milagro y regresamos enfermos, o peor, porque tomamos frío? Y uno dice, Dios me ama menos, me está faltando fe, y vienen las cargas de culpa. Y sí, es que no proclamaste, que no decretaste, hiciste un pacto, ¿cuánto diezmaste? Peor todavía, había que pagar. Y nos olvidamos que todos tenemos ojos que eventualmente necesitan lentes. Y eso de alguna forma es una enfermedad progresiva. Huesos que se pueden fracturar y a medida que pasan los años se fractura más fácil. Dientes que reemplazar. O algunos quedan sin reemplazo y ahí está la cueva de Adulán. Próstatas que se agrandan. Menopausia que no perdona hayas tenido la vida que hayas tenido. Porque ¿qué es la vejez? La suma de un cuerpo que se va deteriorando, producto de la caída en el huerto. ¿Pero por qué tiene una enfermedad senil? ¿Pero por qué tiene Alzheimer? Yo me pregunté, ¿por qué mi mamá tiene que morirse con Alzheimer? Porque si no es la mente, se va a deteriorar otra cosa. Vamos, desde el día que nacemos, empezamos a morir. No nos podemos olvidar esto. Tenemos la eternidad del otro lado del sol, pero aquí la vida, dijo Pablo, es una leve tribulación momentánea. ¿Me siguen? Yo sabía que no iba a haber muchos amén, pero no quiero que se suiciden en masa, quiero que me sigan. Los cristianos también nos enfermamos y también envejecemos. Bueno, ustedes más rápido que yo, pero envejecemos. Compartimos el sufrimiento con todo el mundo. Y a diferencia de muchos evangelistas empoderadores, el apóstol Pablo no parecía estar interesado en la riqueza, en el bienestar de este lado del sol. Le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, en el capítulo 3 y el versículo 12, le dijo, asimismo serás perseguido, serás afligido, y esto les pasará a todos aquellos que quieran llevar una vida piadosa con Cristo Jesús. ¿Quién quedaría en la iglesia si dijéramos, Señor, ¿quién quiere hacer un pacto de afligirse para Él? ¿Cuántos quieren tribulación? Y que vengan todas juntas si somos procesados. Nadie. Ahora, una persona enferma no es menos espiritual. Porque la fe cristiana no nos equipa mágicamente con un traje especial sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Eso impediría que nos identificáramos con el mundo, seríamos mutantes. Impediría que tengamos empatía, un lujo que Dios no le permitió a su propio Hijo. Entonces, sostener la idea de que convertirnos en cristianos nos garantiza la salud y la prosperidad. Si estás en una congregación, esto lo digo a los que miran, donde te garantizan que tendrás salud, prosperidad y te irá bien, te están timando. Eso es Amway, Herbalife, no es la Biblia. Es una falacia, una herejía absoluta. ¿Queremos estar sanos? Sí. Por su llaga fuimos curados. Pero si por alguna razón nuestro cuerpo permanecerá frágil, con todo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo, yo me alegraré en mi Señor. Mi gozo no está regulado o emparentado con la salud o con la prosperidad. El legalismo nos dice, quédate encerrado en este invernadero llamado iglesia y no te juntes con mundanos porque te podrías tentar a irte con otro. Y Dios nunca nos mantiene entre algodones, porque Él no quiere prostitutos. Él quiere hijos. Hijos que con libertad lo elijan todos los días, lo elijan a diario, no porque están cautivos ni son rehenes del legalismo, sino que lo elijan. ¿Hace sentido? Y nosotros a veces, más que un padre, lo que queremos es tener un abuelo en el cielo. Que nos consienta, hacemos berrinche de nietos, bendíceme, yo pacté. Y Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos.
Y Dios quiere que elijamos libremente, incluso cuando la elección acarree dolor, porque estamos comprometidos con Él, no con sus recompensas. Dios nos llama a servir y puede decirnos: mira que te va a doler, te van a criticar. A lo mejor vas a tener que abandonar un gran salario por ir a creerme a mí por fe. ¿Estás dispuesto? Porque por un salario más grande cualquiera tiene el llamado de Dios. Entonces quiere que nos aferremos a Él, incluso cuando tengamos todas las razones para rechazarlo. Satanás fue ante Dios con la acusación de que sus hijos realmente no eran libres. Mentira, no son libres. Y su gran pregunta fue: dime, Job, ¿te sirve porque le has dado una vida cómoda? ¿O seguirá siendo fiel este tipo en el dolor? Déjame probar si es realmente libre, si te ama en libertad. Porque cualquiera, con tantos hijos, próspero, con tanto ganado, cualquiera que es el Elon Musk del momento te ama. Deja que lo dejes sin nada y veamos si te elige. Mis queridos, sin el dolor nos volveríamos a lastimar una y otra vez. El dolor es un gran profesor de teología, es el mejor seminario. Muéstrame a un predicador que ha pasado por dolor y te mostraré a alguien que no habla de un escritorio, de empoderamientos baratos, sino que te habla de un hombre, desde el lugar del proceso. Y por alguna razón dice: este tipo tiene razón, esta mujer tiene razón, porque se nota que ha vivido. El dolor es el mejor entrenador en cualquiera de las disciplinas. Es un eficaz docente. Es el faro que nos avisa desde la orilla que hay un riesgo inminente del cual podemos chocar contra los arrecifes. Y si decidimos escondernos en la bodega como polizones, no vamos a solucionar el problema ni vamos a crecer nunca. Y muy a menudo y con frecuencia Dios utiliza el dolor para hacernos crecer, madurar. A través del dolor es cuando decidimos cambiar situaciones. El otro día decía un psicólogo: cambiamos y crecemos. Cuando el mantenernos igual duele más que el dolor del cambio. Hay gente que pesa los dos dolores. ¿Me quedo donde estoy y sigo con este dolor? ¿O me aguanto el dolor del cambio, que es menor? Hay dolores que son crónicos porque queremos. El dolor del cambio es menos que aguantarse ese dolor. Pero nos negamos a tomar decisiones, nos negamos a cambiar. Cuando somos chiquititos, todos tenemos una barrera defensiva que Dios nos regala contra el dolor. Es uno de los grandes regalos del Señor. Si un niño experimenta el abuso sexual, emocional, Dios le regala algo que se llama la negación, que es un mecanismo de supervivencia. Uno lo borra. Aunque no lo quiera, inconscientemente el cerebro del niño tiene un sistema de borrado y aparta el sufrimiento de su mente y le permite al niño soportar circunstancias dolorosas. Por eso es que no todos recordamos toda la niñez, sino que recordamos algunos momentos, cómo nos hicieron sentir. Y es muy saludable no experimentar realidades dolorosas cuando se es muy niño, porque así uno sobrevive emocionalmente. Hemos formado a una generación de cristianos, una generación entera que está aquí, que mira, que ven a Dios solo en las promesas, pero que no logran verlo nunca en el proceso. Hay una generación entera de cristal que ve a Dios en las promesas y no logra verlo en el proceso. Entonces vienen el domingo al templo y escuchan las promesas, pero luego no están listos para entender que de lunes a sábado van a vivir el proceso, aunque hayan proclamado la promesa. Es una generación completa que no conoce a Dios realmente. Se ha levantado, como en los tiempos de Israel, una generación que no conoce el proceso de Dios. Cuando no conoce el proceso de Dios, tampoco hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios,
La relación con Cristo, la relación con la iglesia es el hilo más delgado. Apenas cualquier cosita abandonan todo. Porque desconocen que Dios está más en el proceso que en la promesa. El Señor dijo en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no queremos pasar ni por las aguas ni por el fuego? Hay cosas que no podemos aprender de Dios si no pasamos por el proceso, por la llama y por la llama y por el agua. Ese es el viaje a través del dolor. Si uno evita el viaje, evita a Dios. Hay una revelación de su gloria que solo viene el dolor, no viene de otra manera. Uno no lo aprende con el dolor ajeno, Porque hay algunos que podrían decir, sí, yo de tanto en tanto visito un hospital y eso me choquea. Uno no aprende con el dolor ajeno, lo que aprende con el dolor propio. Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero si uno trata de evitar a toda costa la tribulación, lo está evitando a Él. ¿No quieres encontrarte con Dios? No. Si tengo que pasar por tribulación, no quiero a ese Dios. Quiero al Dios de las promesas. Entonces, insisto, queremos al Dios del multinivel, al genio de la lámpara, no al que nos sostiene en los momentos difíciles. Uno de los nombres de Dios es Jehová Shammah, que significa el Señor que está ahí. O sea, estoy presente en tus problemas, me revelo en tu crisis. Y esa falsa teología de que Dios nos evita las crisis, esos mensajes de empoderamiento baratos, que lo que hacen es producir una generación de cristal que no es resiliente, que no aguanta, que no soporta. Esas falacias hacen que quienes atraviesen el dolor, cuando les toque atravesar, además cargan con la culpa. ¿Qué hice? Ahora quiero ir a la frase recurrente, pero es que este dolor es injusto, Dante. Es injusto. ¿Y qué dolor es justo? Si yo pienso que un dolor es justo, ahí volvemos a las teorías de las conspiraciones. Ok, ¿sabés por qué, Haití o este país fue devastado por un tsunami? Porque ahí hay mucha idolatría. Yo escuché gente diciendo, ¿sabes por qué hay tantos terremotos en México? Y porque son muy guadalupanos. De verdad. Porque adoran a los muertos. Eso es tratar de decir el dolor es justo para ellos y es injusto para mí. Y así no funciona, lo dejamos en claro. Ahora razonemos juntos. ¿Cómo sería un mundo? Vamos a suponer un mundo justo. Está bien, ok. Nos sentamos en la mesa con Dios, en la junta directiva, y vamos a hacer un mundo justo. Imaginemos que el mundo operara de acuerdo a leyes fijas, como son las leyes de la naturaleza. Si el castigo por las malas acciones funcionara como el dolor físico, que si uno toca el fuego, es inmediatamente castigado por el dolor. Así aprenden los niños. Esto quema, pero no lo va a aprender, de hecho, hasta cuando somos adultos. Vamos al restaurante y el camarero dice, no toques porque quema. ¿Qué hacemos? ¡Uy, sí! Imaginemos un mundo justo que castigue el pecado de manera rápida e instantánea y acertada. Extiende la mano para robar y recibes una descarga eléctrica. Tratas de tener sexo promiscuo, ¡pum!, te quedas impotente o se te cae algo. En la misma línea de pensamiento, imaginemos un mundo justo en el cual Dios recompensara el buen comportamiento, siempre de este lado de la eternidad, ¿no? Sé honesto con la declaración de impuesto al IRS, AFIP, Hacienda, allá en casa, y Dios te dará salud eterna. Nunca te vas a enfermar porque eres honesto con el IRS. Seríamos como una foca amaestrada o un lobo marino que recibe un pescado.
No podemos negar que este universo paralelo tiene su atractivo, porque por fin reinaría la justicia y la equidad, y el que sufre es porque está pagando algo. Pero hay un gran problema con este mundo tan ordenado y porque Dios no lo permite. Primero, porque no representa nada lo que Dios quiere hacer aquí. Lo que Dios quiere de nosotros es un amor sin interés, tal como todos queremos que sea el verdadero amor. Aún el abuelito de 82 que sale con la de 23 sueña con que ojalá me amara por mi virilidad. Pero me temo que es por la billetera. Si todos queremos amor incondicional y verdadero. Si este amor funcionara por reglas fijas y justas, de acuerdo a reglas fijas y justas, no habría libertad real. Y lo que es peor, no habría amor real. Actuaríamos correctamente a causa de la recompensa inmediata. Y entonces cada acto de bondad que hacemos para Dios estaría lleno de motivos egoístas. Voy a bendecir a los chicos de África porque Dios sí o sí mañana en el banco me deposita 10 veces más. Amaríamos a Dios debido a una necesidad programada. Que ese es el grave concepto de la iglesia del multinivel o el evangelio de la prosperidad. Siembro, diezmo, pacto, amo, doy y sirvo porque me conviene, porque Dios me va a dar. Y si no me resulta, en un par de meses me voy de la iglesia frustrado. Entonces Dios está retratado en la palabra como alguien que corteja a la novia. Jesús es alguien que corteja a la novia y quiere su amor incondicional. Si el mundo estuviera construido de manera que cada pecado le corresponde un castigo y cada buena acción le corresponde una recompensa inmediata, la comparación con el esposo no tendría sentido, ni con el novio. Si nosotros amamos a Dios porque solo nos da, ¿qué saco yo de esto? La analogía no sería un novio, la analogía en esta relación sería la de una mujer mantenida, consentida, sobornada y escondida en una habitación para que su amante esté seguro de su fidelidad. No te muevas de aquí porque te doy todo. Eso sería prostitución legal o prostitución glorificada. Justamente eso es lo que es el legalismo. Tenemos que convenir, cuando nos preguntan ¿y por qué Dios permite esto? Tenemos que convenir que vivimos en un mundo caído, ya. Y no podemos en un mundo caído obviar el sentido común. Todos confiamos en que Dios nos protege, pero todos nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿o no? Bueno, hay algún demente que no, pero la mayoría se lo pone. Todos confiamos en que Dios protege nuestro hogar, pero la mayoría cierra la puerta con llave. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. ¿Quién dice, deja la puerta abierta, deja que los niños retosen en el parque y nadie los cuide? ¿Quién los va a secuestrar? Si Dios los protege, nadie hace esa locura. Nadie jamás haría algo en contra de las leyes naturales de un mundo caído. A veces nos hacemos preguntas tales como, a ver, lo que yo no entiendo es, entiendo que vivimos en un mundo caído, pero soy cristiano y no entiendo que si había 2.000 autos que conducían por la ruta, por el freeway, decimos acá, bajo la lluvia, ¿por qué el auto de mi hijo era el que tenía que derrapar por la banquina y costarle la vida? Si había otros 2.000 autos, ¿cómo funciona esa suerte de lotería? A ver, este es un problema coronario que enferma, me dijo el doctor, a una persona entre 100. ¿Por qué justo le tocó a mi esposo? Si yo hago las cosas bien para Dios y de hecho le sirvo. ¿Por qué mi papá tenía que estar entre las víctimas del COVID cuando sobrevivió tanta gente al virus? Y acá, insisto, como te decía, lo que impera es el sentido común. En primer lugar, a lo mejor digo, una persona que va a mucha velocidad por rutas resbaladizas con la lluvia, coquetea con el peligro de una tragedia, tenga Cristo o no tenga Cristo.
Una persona que vive ingiriendo comida poco saludable, en su mayoría chatarra, nunca hace ejercicio, no camina, expone su cuerpo a riesgos de salud, como el colesterol o las arterias tapadas, tenga Cristo o no tenga Cristo. Nosotros somos los que cuidamos este templo o no lo cuidamos, o comemos como si fuera la última cena. Y después decimos, ¿es porque el Señor? ¿Qué tiene que ver el Señor? Era este que no cerraba la jeta, que comía. Alguien expuesto al contagio puede contraer un virus, porque es un mundo caído. Entonces, la mayoría de nosotros durante la pandemia no usamos el tapabocas. ¿Y cuántos de nosotros nos agarró el virus más de una vez? A mí me agarró por lo menos 2 o 3 veces. Y yo podría decir, pero ¿cómo, Señor? Si yo te estoy predicando, si yo te estoy sirviendo, si yo tomé las reglas de asepsia, si yo me cuidé, si me lavé las manos 70 veces, y bueno, me contagié. Yo fui criado en una congregación que se creía que si un cristiano consagrado atravesaba una enfermedad, una crisis financiera, ni te digo un divorcio, o un problema con los hijos, significaba que había un pecado oculto que tenía que confesar, alguna virgencita que tenía en un cajón. Íbamos a la casa y le hacíamos una redada. ¿En serio? A ver, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Ay, no, es una virgencita, pero yo ya no la adoro. Esta es la causa de la enfermedad. Y ya la tiramos. Después íbamos al cuarto de los niños y veíamos que tenía un póster de Spider-Man, o de aquel entonces, quién sabe cuál era el superhéroe. ¿Qué es esto? Esto es idolatría, hermana. Por esta idolatría usted le agarró el cáncer y arrancamos el póster. ¡Una locura! El Ku Klux Klan éramos. Porque si no se arrepentía de nada, le quemábamos la casa. Y tratábamos de ver qué era lo que le había abierto puertas al diablo, dejándola, soslayando otra vez la idea, o implicando que si uno se enferma, uno sufre, o uno le tiene problemas familiares porque le abrió necesariamente una puerta al diablo. Ahora, yo no digo que no haya alguien que vaya a consultar brujo, que se meta en esos sitios que traen consecuencias. Yo digo al cristiano que no, pobrecito, lo más lejano que fue el Chapulín Colorado, lo más satánico que hizo. Pero ahí cae el popular, algo habrás hecho. Vamos a descubrir qué hiciste. Entonces, uno sufre y encima viene la culpa. Justo necesitábamos esperanzas y nos ofrecen una dosis helada de culpa y duda. Y nos castigan a través del púlpito. Esos que están sufriendo, que abandonaron a Dios, que le abrieron puertas al diablo. Entonces uno dice, encima que tengo cáncer, estoy endemoniado. Yo he conocido a líderes que predicaban esto, hasta que ellos mismos se infartaron o terminaron internados, o tenían que ocultar la depresión, o sus propios hijos se divorciaron, que los ponían como grandes ejemplos. Mis hijos, los siervos del Señor, que van a heredar el ministerio, y después se le divorciaron, eran unos canallas, unos sinvergüenzas, y no lo pudieron explicar. Pero no lo pudieron explicar porque quisieron mostrar un modelo que Dios no les mandó a mostrar. Una perfección que Dios no les exigió. Yo oigo predicar a tantos y me pregunto con dolor, ¿qué Biblia leen? Porque sus Biblias están llenas de declaraciones, decretos proféticos, empoderamiento, y si yo no desacredito las promesas. Pero cuando uno edita la Biblia y solo predica una parte de la verdad, eso también es una herejía. Una herejía no es mentir de todo, es decir, solo una parte. Es ocultar las letras pequeñas del contrato. Eso también es una estafa. Cuando firmas un contrato y no lees las letras pequeñas, te están estafando, o posiblemente te están estafando, o timando. Por eso hay tanta gente que no cree, porque no les suena a realidad lo que nosotros predicamos. O como suelo contar siempre, mi papá un día chocó el auto, su único auto, el primero que tenía, el Renault Gordini. Estábamos mi hermano, yo atrás, mi mamá al lado, y no sé, no había chinitos, pero no sé, había, supongo, alguna otra nacionalidad que chocó a un pobre argentino víctima.
y chocamos el auto de unos trompos, nos hicimos algunos cortes menores, yo me acuerdo en los labios, etcétera. Y mi padre decía, no sé qué pasó, y mientras que bajaba aturdido, mi madre gritaba, ¡eso nos pasó por salir sin oración, viejo! ¡Salimos sin orar, viejo! Mi mamá no la ahorcó a mi mamá porque Dios es grande. O sea que Dios nos hizo colisionar esa vez porque nos olvidamos de orar. No digo que orar antes de un viaje esté mal. Digo, de verdad que si nos olvidamos de orar antes de los alimentos, se nos atraganta el hueso de pollo. Y ahí es cuando Jesús pasa de ser Dios a ser un amuleto de la suerte. Como hacen los jugadores de fútbol, que algunos hacen así, otros agarran el mismo calzón que no se cambian hace 4 mundiales, y el otro agarra la Biblia, lo mismo. Entonces uno tiene que entender que es ridículo, a partir de Jesús, que alguien predique debe estar sufriendo a raíz de un pecado que cometió, porque Jesús no pecó y sintió dolor. Entonces nunca nos prometió, sino sí reclamaríamos, con la jurisprudencia le reclamaríamos a Dios. Nunca Dios nos prometió que los tornados iban a dejar de pie nuestra casa y iba a arrasar todo en el camino y nuestra casa no se iba a tocar. Iba a arrasar la casa de los vecinos paganos menos la nuestra. Nunca nos prometió que los microbios de los virus abandonarían los cuerpos cristianos. Nunca. No estamos excluidos de las tragedias del mundo porque Dios mismo no lo estaba. Ahora bien, insisto, ¿por qué nos pasa entonces lo que nos pasa? Es peligroso y ni siquiera es bíblico que nos torturemos tratando de encontrar un mensaje de Dios en cada dolor. Es peligroso. ¿Por qué Dios hizo que mi papá se enfermara o mi mamá se enfermara? Es peligroso tratar de buscar un mensaje divino, un rema en eso. El mensaje podría ser sencillamente que vivimos en un mundo con leyes establecidas como todos los demás. El grave problema es que algunos cristianos, especialmente nosotros los hispanos, creemos que la prosperidad material es la señal inequívoca que Dios nos está bendiciendo. Y percibimos la escasez, porque venimos de ahí, la mayoría, percibimos el dolor como una señal de la desaprobación de Dios. Lo mismo sucede con la sanidad. Le damos mérito a los que han sido sanados milagrosamente, los mostramos en televisión, decimos que la sanidad está disponible para todos, solo tienes que reclamarla. Y yo de ninguna manera estoy subestimando la maravilla de la sanidad divina, nunca. Mi mamá fue sanada milagrosamente de cáncer, Dios me la regaló 40 años más. Pero el énfasis moderno de la sanidad milagrosa tiene el efecto secundario colateral de hacer que aquellos que no son sanados se sientan como si Dios los pasó por alto o no los amara tanto como el que sí fue sanado. ¿Me sigue, sí o no? En una noche de milagros, el que tira las muletas se lleva todos los aplausos. El dolor es un lenguaje que no podemos dejar de oír ni lo ignoramos. Podemos dejar la Biblia en la mesa de luz semanas sin tocarla porque Netflix ocupó ese lugar. Podemos ignorar los deseos, los sueños, las puertas abiertas, las sutiles invitaciones de Dios y podemos ignorar hasta el sermón del domingo. Salir de acá y olvidarse. Pero el dolor, el sufrimiento no lo podemos ignorar. Es el lenguaje más difícil de discernir, pero es un lenguaje de amor del Señor. De manera que no podemos fingir que el dolor no existe. Está bien que no estemos bien. Hay momentos en la vida que está bien que no estemos bien. Está bien que una embarazada los últimos meses no pueda ni dormir y se tenga que poner de costado con 8 almohadones. Está bien, porque si no, no es normal. Está bien que la embarazada se le hincen los pies así y se llene de agua. Está bien no estar bien, porque eso es parir. Y admitir el dolor es el primer paso en el proceso de sanar. Cuando nos damos permiso para llorar, permiso que la iglesia nos negó por años,
permiso para procesar el dolor. Cuando no nos damos permiso, la herida va a permanecer abierta. Es tapar con un apósito una herida infectada. Entonces llorar, dolerse, llorar con los que lloran, es parte del proceso de sanación. Es un antiséptico emocional que limpia la herida. Allá en mayo del 2014, ya hace algunos años atrás, un mediodía de domingo, en Magdalena, Colombia, un autobús que transportaba niños que provenían de la Iglesia Pentecostal Unida, cristianos, explotó de golpe el ómnibus, quedó envuelto en llamas y entonces el repentino estruendo se escuchó en varias calles a la redonda. Entonces fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Los testigos dijeron que los niños entre 2 y 12 años murieron calcinados sin que nadie los pudiera ayudar. Solo los mayorcitos saltaron como pudieron con el vehículo que estaba en llamas, obviamente, y muchos de ellos sufrieron quemaduras graves, los que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron, porque el saldo fatal fue la muerte de 32 niños y otros 18 que quedaron con heridas graves. Entonces apenas un ejemplo de los cientos, de los miles que hay de tragedias que incluyen niños, ancianos o todo tipo de gente inocente. La primera reacción que se nos viene a la mente, estoy convencido que se nos viene eso a todos, es ¿y por qué eso no le pasó a un grupo de adultos que iba rumbo al casino, por ejemplo? O a narcotraficantes, o a gente adulta que iba a organizar una orgía, por ejemplo. ¿Por qué a niños? ¿Por qué a niños que provenían de una iglesia cristiana, que venían de un campamento, de adorar, de buscar al Señor? Imagínense las preguntas de los papis, que dijeron, voy a mandar a mi hijo a que se eduque, a que crezca, que Dios le hable. Y estas son preguntas que también nos hacemos respecto a la devastación de los incendios de California, a un tsunami en Indonesia, donde mueren cientos, una tragedia aérea, ya sea en Alaska, Birmania, Etiopía, en Washington. Aún así, una tragedia como esta, en un autobús escolar, nos hace hacernos preguntas intrincadas. Es como cuando nos enteramos que un niño entra a un colegio con un arma y le cambia la vida a un montón de familias para siempre. ¿Por qué niños inocentes merecen una espantosa muerte en la ruta? No se suele hablar mucho esto tras los púlpitos, es un tema como que se evita. Pero todo el mundo dice, ¿qué? ¿Acaso Dios está tratando de decirnos algo? Cuando esto ocurre, ¿nos tenemos que alegrar de verdad? Digo, alegrarnos desde el punto de vista apocalíptico, el Señor está a la puerta, son los últimos tiempos, pero estas tragedias han ocurrido desde que la humanidad es humanidad. ¿Qué es lo que está tratándonos de decir Dios? Es una advertencia a los padres de esos chicos, a los amigos. ¿Será que Dios baja? Vamos a razonar un poco de manera hereje. ¿Será que Dios baja, suelta unos cables eléctricos cerca del combustible o en su defecto manda a un ángel a que lo haga y Dios después observa mientras se explota? ¿Será que Dios agarra o toma un mapa de California y marca el recorrido de un incendio? Esta casa sí, que esta familia lo pierda todo, pero no toquemos la casa de al lado, que muera el abuelo, pero no el ricachón de la vuelta. O sea, ¿será que Dios programa la tierra como un videojuego? Como un videogame, experimentando con mareas, con tragedias, con incendios, con tsunamis, con huracanes. ¿Es así como Dios premia o castiga a nosotros, sus víctimas indefensas, que ante esos desastres naturales, por ejemplo, no nos podemos ni defender? Claro, cuando yo digo estas preguntas de esta manera, yo sé que no soy políticamente correcto, debo ser el único predicador que se plantea estas preguntas en público y suenan como un sacrilegio, como una profanación. Pero a diario
miles de ateos se preguntan eso, e incluso muchísimos cristianos nos hacemos las mismas preguntas. Y nos vamos a tener que enfrentar a preguntas de seres queridos que nos dicen: a ver, tanto que vas a la iglesia, y tu Dios, ¿cómo permitió tamaña tragedia? Porque no es lo mismo, insisto, que nos enteramos que ocurra una tragedia y mueren adultos, que estén involucrados niños, abuelitos. Todas las tragedias son dolorosas, independientemente de la edad cronológica. Pero siempre nos van a interpelar y nos dirán cosas como: ¿y dónde está Dios? ¿Cómo Dios lo permite? De hecho, hay gente que no piensa en Dios durante años, ni se acuerda de Dios. A lo sumo va a la iglesia para una boda, para una confirmación, un bautismo. De repente, cuando se enfrentan al sufrimiento, arremeten contra Dios llenos de odio y llenos de preguntas: ¿dónde está Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad. Y por eso se siente esta sensación de libertad. Es mejor que arrojar muletas. Posiblemente esta sea la mañana de los milagros más grandiosos que jamás ocurrieron en River. Porque cadenas se caen, cautividades se deshacen. Sistemas de creencias se pudren. Y el Señor nos confirma: yo nunca te he dejado pequeño, nunca te he soltado la mano, no me he dado por vencido contigo. Yo no me he rendido contigo, dice el Señor, ni por tus pecados, ni por tus errores, ni por tus equívocos. Yo no me he rendido contigo. He aquí te cercaré con espinos, dice la Biblia en Oseas. Y cuando sientan los espinos dirá: mejor volveré a mi casa con mi amado, porque allí no me faltaba el sustento, ni el pan, ni el afecto, ni el cariño. Y entonces, Gomer, te traeré de regreso a casa. Y yo ahora estoy sintiendo que hay mucha gente entre espinos. Y el mensaje de Dios es un mensaje de amor. Te amo demasiado como para dejarte perder, para dejarte alejar. Te amo demasiado como para que no me importes. Y te he cercado, he puesto muros, paredes con las que vas a sentir que no puedes atravesar, pero no quiero que te alejes. Aún en tu dolor, me dice el Señor, que te diga: estás en un ambiente controlado. Tú crees que te apartaste de mí, pero te tengo controlado, dice el Señor. La promesa de mis ángeles también son para ti. No dejaré que tu pie tropiece en piedra. Duele, la vida duele, las aflicciones duelen. Bienvenido a la vida real. Pero yo te sostengo, dice el Señor. No estás solo. Yo bendigo tus noches, bendigo tus mañanas. Impresionante. Todos. Presencia del Espíritu sopla. Más. ¡Wow! Todos. La gloria del Espíritu está aquí moviéndose de un modo como pocas veces ha ocurrido. Yo pocas veces sentí lo que estoy sintiendo ahora. Es impresionante. Más. Sana. Toca heridas. Cicatriza. Presencia del Espíritu. Más. Oh. Te amamos, Señor. Nos quedaríamos horas, pero tenemos otro servicio y gente pugnando para entrar. Padre, bendigo a estos tus hijos. Dios te bendiga en tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Celebra al Señor de señores. Que tengas un bendecido día. ¡Chao, gente! A portarse bien, a disfrutar. Coman rico, duerman. Nos vemos el domingo que viene. Chao. Como te ama el Señor.